Mis hermanos, continuamos con la serie expositiva de Deuteronomio, capítulo 6. Es el texto con el que nos encontramos en el orden que nosotros estamos viendo que lleva este libro. En el sermón titulado "Enseñarás estas palabras a tus hijos". Acabamos de ver cómo Dios lleva al pueblo de Israel a través de este segundo discurso de Moisés, que están, todo el pueblo junto al Jordán, a las puertas de la tierra prometida. Dios les recordó la ley en medio de un tiempo de renovación de pacto, donde ellos recordaron los 10 mandamientos, el decálogo. Y el Señor les dice: yo quiero que ustedes cumplan esta ley. Ya les mostré toda mi fidelidad y vimos todo el accionar fiel de Dios en el primer discurso de Deuteronomio, pero después de eso Dios les dice: yo quiero que ustedes sean fieles a estas verdades. Pero mis hermanos, todos estos textos hemos podido ver por la gracia del Señor las implicaciones que tienen para nuestras vidas. Ahora quiero tratar de transmitir una vista panorámica a grandes rasgos de algunos elementos de nuestra sociedad el día de hoy, para que podamos nosotros interiorizar la importancia que hay aquí en el vínculo familiar y en la transferencia de las palabras de Dios a las nuevas generaciones. Y este es el motivo por el cual también deseo que los chicos estén. Hermanos, estamos en medio de vidas de una sociedad sumamente acelerada y vidas que están siendo aceleradas por esta sociedad. La sociedad está experimentando exceso de agotamiento. La sociedad está experimentando un corre-corre, todos vienen y van de aquí para allá. El mundo está acelerado, la globalización, la ruptura de fronteras ha provocado que el mundo corra aceleradamente. Y esto es algo, hermanos, que no podemos ocultar. Pero en medio de esa aceleración hay un efecto negativo sobre todas las nuevas generaciones, sobre los niños y jóvenes que están creciendo en medio de un mundo con este caos. Un caos que está provocando que aquello que existió por muchos años, donde los padres instruían a sus hijos, inclusive en los valores y principios elementales de cordialidad, no se esté llevando a cabo. Lo que llamamos los modales, hasta eso ha dejado de existir. Conversábamos en el SEAN acerca del saludar. Yo me acuerdo, aquí está mi papá. Llegábamos a algún lugar y si a mí me saludaban y yo no saludaba, mi papá paraba todo y decía: David, lo están saludando. Yo chiquitico. Entonces, ¿cómo está? Porque hay un respeto, porque hay valores, porque hay modales que se deben tener. Buenos días, gracias, con permiso, disculpe. Todo ese tipo de valores tenemos que reconocer que en medio de la sociedad, del mundo, eso se está perdiendo. Todo ese tipo de cosas. Y cada joven, cada niño en medio de esta sociedad y este mundo caído, se ha convertido, como dijo una hermana en una reunión, se ha convertido en un pueblo sin ley. La instrucción a los hijos está quedando en el olvido. A los niños y jóvenes de ahora se les ha abierto la puerta para que ellos hagan como bien les parece, sin restricciones, sin instrucciones. Ellos, los jóvenes de la sociedad de hoy, no quieren que nadie legisle sobre ellos. No quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Ellos quieren vivir por su cuenta, su manera, sin rendir cuentas a nadie. Y cuando tienen que rendir cuentas, se paran como gatos persas. El problema con esta generación que está experimentando esto es una turbulencia, hermanos, y es algo que está sucediendo y conforme el tiempo pasa está aumentando. Lo que pasa es que las generaciones más afectadas están apenas creciendo. Ahora, estas generaciones están adaptadas al hecho de que no hay consecuencias por no seguir instrucciones. Los padres, por asuntos que
que el mismo enemigo ha inculcado en la sociedad, muchos padres han dejado de hacerle ver a sus hijos que sus malos actos o actos de desobediencia traen consecuencias. Lo que podemos traducir como castigos. Los niños, a pesar de que son muy pequeños, ellos deben conocer que sus malos actos producen consecuencias. Pero eso es algo que también se está perdiendo en la sociedad. Es por esto que hoy ya buscan pegarle a los policías, ya no respetan a los maestros, no respetan a los oficiales de tránsito. Es por eso que esa generación viene atentando contra todo tipo de autoridad. Mis hermanos, y aquí es donde nosotros tenemos que prestar atención de la sociedad en la cual la iglesia se encuentra hoy, el pueblo de Dios. No hay una moral que rija las conductas de los hombres hoy. Todavía para finales de los 90, cuando yo era niño, todavía las personas veían este libro, a pesar de que ni creyentes eran, como respetable, como un manual instructivo de moral. Ya esto no se ve así. En cuestión de 30 años, esto cambió. Entonces quiero hablar la realidad de lo que estamos viendo hoy. Hoy las palabras de Dios no son tomadas en cuenta en absolutamente nada. Son ignoradas por la sociedad en todo su plano. Y en medio de todo esto, las nuevas generaciones en su rebeldía no quieren saber nada respecto a cómo deben vivir a la luz de las palabras de Dios. Y entendemos que todo esto es por el pecado, por la naturaleza caída. Ahora, nosotros debemos reconocer que el pensamiento pagano está afectando contundentemente a las nuevas generaciones. El pueblo de Dios, en medio de esta generación, ha dejado de cumplir un papel importante en medio de este mundo caído. La iglesia ha perdido el papel que una vez tuvo. La sociedad de hoy está haciendo a Dios completamente a un lado. Y la palabra no llama a la iglesia a aislarse de la sociedad, sino a permear a esa sociedad, sino a afectar a esa sociedad. El problema con esto es que las mismas filosofías del mundo están siendo abrazadas por la misma iglesia. Los mismos padres de la iglesia no están buscando ni tan siquiera en lo básico hacerle ver a sus hijos que sus malos actos tienen consecuencias. Que una mala decisión tiene consecuencias. Fui muy criticado, voy a dar un testimonio, así rápido. Una vez fui muy criticado por esto y voy a exponerme aquí. Estábamos en la casa, mis hijos, ellos dos que están acá, estaban pequeñitos. Y resulta que estaban jugando y todas estas cosas, como cualquier niño normal. Entonces estaban poniendo en riesgo algunos elementos de valor en la casa de esa hermana. Pero ya de verdad era mucho el desastre. Entonces yo siempre he tenido el interés de que ellos entiendan que deben respetar lo que no es de ellos. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Ok? Ellos deben respetar la propiedad ajena, en todo el sentido de la palabra. Entonces yo les decía, ya cálmense. Y los chicos, todo eso, ustedes saben. Ya cálmense porque si no los voy a castigar. Ya cálmense porque si no los voy a castigar. Y entonces ya les dije, si no en la casa, vamos a hablar. Y entonces ya ellos sabían lo que eso significaba. Pero entonces ellos siguieron. Listo, termina la reunión y yo les dije, en la casa tenemos que hablar. Les dije a ellos. Entonces se acercó un hermano y el hermano les dice, vean, duérmanse ahora en el carro para que cuando lleguen a la casa, decía su papá no los pueda castigar. Así dijo el hermano. Ok, está bien, ellos entran al carro y se duermen. Ellos se duermen. Llegamos a la casa y yo los desperté, que estuvieran bien lúcidos. Ejercí el castigo y se fueron a dormir. Y cualquiera pudo ver, ¡qué crueldad! Hermanos, desde que están chiquitos,
ellos deben entender que los malos actos tienen consecuencias. Porque si usted agarra una tarjeta de crédito, ¡ah, qué divertido! Y va y compra y come. Usted se va a dormir a su casa tranquilo. Pero la factura no se la quita encima. Al otro día tiene que pagar por lo que usted hizo. ¡Oh, qué divertido! Compré un carro nuevo, salgo, aprieto, meto el gas, ¡bum! ¡Pla! Pegué. Tengo consecuencias por mis actos. Este principio básico en la misma iglesia o cuerpo de Cristo no se practica. Los hijos deben comprender que hay consecuencias por los malos actos. La sociedad está corrompida. Y quiero recordar algo que he mencionado en 2 ocasiones, pero lo quiero volver a mencionar. La tesis de Agustín Laje, un politólogo, en su libro Generación Idiota. Él plantea que históricamente la sociedad se ha mantenido, y yo sé que usted ya sabe lo que voy a decir, pero si lo sabe, reflexiónelo. Se ha mantenido y ha crecido por medio de la transferencia de principios y valores de las generaciones pasadas a las nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes los nietos, los jóvenes, los niños escuchaban a los ancianos, escuchaban a los adultos, le daban un lugar importante a las palabras que ellos decían y los principios y valores se transmitían a ellos y ellos iban a la sociedad con todo lo que sus abuelos y padres les enseñaban. Pero Laje plantea algo que es muy real en este libro y él dice, esto se ha acabado. Las nuevas generaciones no tienen interés en lo que piensan los mayores, no les importa la historia del pasado, no están construyendo valores y principios para el mañana, sino que aún peor, las redes sociales son las que están determinando los principios y valores de mañana. Las redes sociales hoy no solo mueven el mercado, no solo mueven la economía, sino que están instruyendo a muchos niños. Están instruyendo a los muchachos, las redes sociales. Ahora, esto está pasando en el mundo y el mundo está perdido por su pecado, el efecto de la caída, la naturaleza que está en ellos de pecado. El problema es que esto suceda dentro del mismo pueblo de Dios. Es ahí donde esto es un problema. Y las generaciones más adultas no son las que mueven de mejor manera las redes sociales, sino que son los mismos jóvenes. Y vemos en nuestra sociedad ya no a los jóvenes imitando a los adultos, sino que vemos a los adultos imitando a los jóvenes. Y los mismos jóvenes son los que están dirigiendo la orquesta y están llevando la sociedad hacia un mismo camino. Y Agustín Laje, este politólogo que creo que en la gracia común de Dios habla, él dice, perder a Dios equivale a perder la fuente misma de lo bueno y lo malo, y de una vigilancia perpetua que custodia los caminos del hombre. Ahora, entendemos que estos elementos sociales, que aunque sí, estoy diciéndolo a grandes rasgos porque esto es un tema muy profundo, es a grandes rasgos, entendemos que en medio de esta sociedad que está torcida, en medio de esta generación, le dice Pablo a los filipenses, hermano, en esa época, ahora imagínense hoy con todo esto de la globalización. Hermanos, ante esta realidad, el pueblo de Dios debe ser un luminar en medio de ella. ¿Cuál es el papel del pueblo de Dios ante esta realidad caótica en la sociedad? Hablando de las nuevas generaciones. Dios muestra un deseo para con su pueblo. El pueblo de Dios es llamado a transmitir las palabras de Dios a las nuevas generaciones. El objetivo de este texto, que utiliza también un modo figurativo, Deuteronomio 6, es apreciar, hermanos, la necesidad de meditar, reflexionar constantemente en las palabras de Dios, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda en todas las esferas de nuestra vida, tanto en el vínculo de la familia como en nuestra sociedad. Debe haber un impacto en el vínculo familiar, en las nuevas generaciones de la iglesia. Decía el pastor William el miércoles, es importante que las iglesias comprendan, dice él, que los programas para niños son de los más importantes que deben tener, que no deben faltar, que hay que llegar a nuestros niños, que hay que hablarles a ellos.
Y aunque esto es algo que se le demanda a cada familia, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a darle a Él el primer lugar y hacerle ver a las nuevas generaciones que Él es el centro y que Él es el único Dios. Y que no hay otro como Él, que Él es incomparable, que no hay como Él. Él es único. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1 para ir adentrándonos a los principios que quisiera podamos ver el día de hoy. Génesis capítulo 1, verso 27. ¿Me dice amén cuando lo tiene? Dice la palabra del Señor: Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios creó a Adán y Eva a su imagen, y podemos ver un deseo aquí de Dios de que ellos se multipliquen, de que llenen la tierra de su imagen. ¿Sí? Esto está pasando aquí en el Génesis. Los creó a imagen de Él y les dice: sean fecundos, multiplíquense, tengan hijos, llenen la tierra. Hay un deseo de Dios de que la tierra se llene de su imagen. Esto es maravilloso. Sometan la tierra. Y aunque todo esto en el huerto sufrió una distorsión por el pecado, Dios aún desea que su pueblo refleje su gloria, su imagen, en medio de una generación torcida y perversa. Dios quiere que su pueblo tenga hijos que vivan para Él, reflejando su carácter, su santidad, su luz en medio de un mundo caído. Versos atrás, y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4, vamos a repasar este texto. Vemos un principio importante que ya lo estudiamos. Verso 5 del capítulo 4 de Deuteronomio. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra que van a entrar a poseer. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación hay que tenga un Dios que tan cerca como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Dios quería que a través de su pueblo los otros pueblos vieran que Él era un Dios cercano a su pueblo y que era un Dios justo. Dios quería que su pueblo reflejara eso a los otros pueblos. Ahora vamos al capítulo 5, a nuestro texto, el día de hoy. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Eso nos lleva a nuestro primer encabezado. Esta mañana el pueblo de Dios es llamado a reproducir sus palabras a las nuevas generaciones en medio de un mundo caído. Dios desea ser revelado a través de su pueblo.
Dios quería que el pueblo reflejara su carácter a través del cumplimiento de la ley, de los estatutos y designios que Él había dado. Su santidad la apreciamos en esta ley, lo estuvimos viendo, la cual debía resplandecer a través de la obediencia en medio del pueblo de Dios. De esta manera, el pueblo debía vivir para su gloria. El pueblo tenía como prioridad vivir en toda obediencia. En este sentido, mis hermanos, el pueblo de Dios es llamado a realizar una transferencia de las palabras de Dios a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones crecen en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios el día de hoy, y nosotros somos llamados a transferir las verdades de Dios a ellos. Ahora, según los principios de la sabiduría que vimos, la intención no es que nuestros hijos solamente conozcan, o los jóvenes, las palabras de Dios de manera intelectual. Recuerdan el principio de la sabiduría, que no se basaba en conocer intelectualmente, sino en tener la capacidad de poner en práctica aquello que sé en mi conciencia, en mi corazón y mi mente. Nuestros hijos deben ser animados e impulsados a recibir las palabras de Dios para que ellos puedan con sus vidas reflejar el carácter de Dios. Hermanos, porque es a través de esas nuevas generaciones que se continúa reproduciendo la imagen y la gloria del Señor en la tierra. El cumplimiento de los estatutos hará que la gloria de Dios brille en medio de un mundo caído. Hermanos, la iglesia jamás debería ver a las nuevas generaciones como un impedimento para el cumplimiento de los propósitos de Dios, sino que el pueblo de Dios debe ver a las nuevas generaciones como aquellos que deben reflejar la imagen de Dios en la tierra mañana. Porque nosotros, hermanos, nos envejecemos y morimos. Pero tiene que haber una generación que escuchó las palabras de Dios y que digan: yo me acuerdo que mi papá me enseñaba. Yo recuerdo que mi abuelo, que mi abuelita me hablaban estas verdades de Dios, aunque ellos ya no estén. Esa generación tiene que ser bañada, permeada por las palabras de Dios en medio del pueblo. Esta nueva generación enfrentará tiempos difíciles de caos, donde es necesario que resplandezca la luz de Jesús en el mundo. Lo que Adán y Eva debían hacer en el huerto, hoy Cristo, el nuevo Adán, lo hace con su iglesia, obrando en ella, llenando toda la tierra de su gloria. El pueblo de Dios es el responsable de llevar esa luz de Jesús a través de toda esa transferencia de las palabras de Dios. Verso 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el verso 7 dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes y las puertas de tu casa. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El pueblo de Dios debe dar el lugar correspondiente a Dios en medio del vínculo de la familia y la sociedad. En esta sección del 4 al 9 nos encontramos el Shema. Pastor, ¿pero qué es el Shema? El Shema es la primera plegaria que se enseña a un niño y la última que un judío dice al morir. De alguna manera, esta declaración de fe judía, dice esta página enlacejudío.com, que proclama: escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Ha sido el ancla del pueblo judío en tiempos de tempestad y en tiempos de dolor y necesidad. Es un grito desesperado pidiendo a Dios por su pueblo.
Y cuando no hay a quien llamar, cuando el alma duele de impotencia, cuando el cielo es el único lugar al cual dirigir las súplicas, este es el rezo supremo. Este es el Shema para los judíos. Versos del 4 al 9 de Deuteronomio. Y cito a Auguste Conkel de Coalición por el Evangelio, que él dice que en este texto se hace una declaración sobre la naturaleza de Yahvé. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto hace que el Dios de Israel sea único e incomparable, que es el significado habitual del término hebreo. Deuteronomio es el primer libro de la Biblia que exige amar a Dios. Anteriormente el énfasis estaba en temerle, tener asombro por su grandeza y su temor a su juicio, que sirven como motivos para la obediencia. Este libro exige tanto el amor como el temor como motivaciones para guardar el pacto. Corazón, alma, poder son formas de describir el aspecto del compromiso personal. Ahora, Dios nos muestra un principio. Ante esta realidad debemos ser, como vimos antes de sermón, luminares en medio de un mundo perverso y torcido. Dios quiere que las palabras de Él en medio de su pueblo se transfieran a las nuevas generaciones, pero en medio de esta participación de los jóvenes, de los niños, en todo este accionar de Dios para que su imagen se siga reproduciendo en medio de este caos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo el pueblo de Dios debe reaccionar ante todas estas realidades y el deseo de Dios de que las palabras sigan transmitiéndose a las nuevas generaciones? ¿Acaso debo pensar que estoy obligado a tener hijos para llevar esto a cabo? ¿Acaso si no tengo hijos no puedo participar en esto? ¿Acaso si no tengo hijos no podré glorificar a Dios? ¿Acaso estoy obligado a tener muchos hijos para que se reproduzcan muchas palabras de Dios? Debemos revisar varios aspectos importantes. 1. Yo puedo decidir tener hijos para la gloria de Dios. Instruirlos en la verdad, llevarlos a ver a Cristo, llevar las palabras de Dios a ellos. Y dice el texto, se le demanda al pueblo que se les enseñe diligentemente. Hermanos, enseñar las palabras de Dios a los hijos es un trabajo. Eso es laborioso. Cuando una pareja decide tener hijos, debe saber la responsabilidad delante de Dios por esos hijos. Y cómo debe buscar instruirlos, ahorita lo vamos a ver como dice Pablo en Efesios, instruirlos en la verdad de Dios. Debe haber un carácter de responsabilidad y yo puedo decidir tener hijos para glorificar a Dios, transfiriendo sus palabras para que esos hijos continúen reproduciendo la imagen del Señor, según su plan soberano, entendemos eso. 2, yo puedo decidir no tener hijos para la gloria de Dios. Pongo el caso de misioneros, personas que se van a lugares conflictivos o parejas que han salido a las misiones y que han dedicado su vida, o tal vez no se han casado tan siquiera, y han dedicado su vida al servicio pleno de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y para la gloria de Dios ellos han decidido abstenerse de tener hijos, inclusive algunos hasta de casarse, para la gloria de Dios. Lo complejo de todo esto en medio de la sociedad en la que estamos es que muchas parejas no quieren tener hijos, pero no para la gloria de Dios, sino para vivir conforme a sus deleites y deseos, abrazando toda la mentalidad pagana. Y en este sentido, donde el pensamiento de este mundo ha entrado al pueblo de Dios, es donde tenemos que prestar atención. Mis hijos me han dicho, que compañeros de la escuela les han dicho, yo no quiero tener hijos. ¿Pero por qué no quiere tener hijos? Porque es que yo quiero comprarme una casa, porque es que yo quiero viajar, porque es que yo quiero conocer el mundo. Hermanos, ese es el pensamiento que tiene el mundo. No es que los chicos están creciendo diciendo, no, yo no quiero tener hijos para glorificar a Dios en eso, no.
Yo no quiero tener hijos para poder deleitarme en todos los placeres que este mundo ofrece. ¿Por qué? Porque a mi hijo le respondieron una vez, porque es que si yo tengo hijos me estorban para hacer lo que yo quiero hacer. ¿Están conmigo? Sí, están muy serios. ¿Sí? Las parejas no quieren tener hijos porque los hijos se convierten en un estorbo para ellos disfrutar de todos sus deleites. Pero esto no es lo que Dios quiere. Dios llama a su pueblo y les dice: pueblo, multiplíquense. Ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo, multiplíquense, enseñen mis palabras a sus hijos y llenen la tierra de la gloria de Dios, siendo luminares en este mundo. Pero a pesar de eso, muchos pueden decidir no tenerlo para continuar haciendo que el evangelio se expanda de formas específicas en lugares donde no tenemos nosotros ni idea. Este pensamiento contra los niños, hermanos, yo mismo lo he experimentado. Los que tenemos 3, nosotros llegamos con 3 niños a ciertos lugares y nos ven raro. Somos molestos. Ustedes saben, nos ven raro. Jugábamos, porque yo solo tengo varones, entonces jugábamos a las peleitas en una piscina una vez. Y sí, estábamos jugando, pero éramos molestos. Éramos los únicos con 3 hijos. Y no estoy, escúcheme bien, no estoy satanizando el que usted quiera tener solo un hijo. No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero transmitir es que la sociedad está odiando el principio que Dios desea para con su pueblo, de que se multipliquen y reproduzcan mi imagen. Y el pueblo de Dios ha caído en la trampa. Y Satanás les dice: no se reproduzcan, no multipliquen más la imagen de Dios. ¿No ve que ustedes tienen mucho que conocer del mundo? ¿No ve que tienen que ir a Europa, tienen que ir a las Maldivas, tienen que ir así, hermano? Eso es lo que Satanás está haciendo dentro del pueblo de Dios, buscando engañarlos. Pero Dios quiere que su pueblo se reproduzca. Y algunos dicen: ¿cómo voy a traer hijos a este mundo a sufrir? Pues yo los veo que comen bien, que pasean, y yo no los veo sufriendo. Si me lo dijeran viviendo en Afganistán, yo digo: bueno, yo entendería. Hermanos, el egoísmo y deseo constante de la búsqueda de placer, la egolatría, la vasta necesidad de ser admirado por toda la sociedad, la insaciable necesidad de tener títulos, carreras profesionales, lograr metas, conocer el mundo, viajar, pasear, deleitarme, comer, consumir. Hermanos, porque hay lugares que son como templos del consumismo. Hay lugares donde usted va y es un templo que dice: consuma. Y esa necesidad, ligado a lo que hablamos de la codicia en el sermón anterior, esa necesidad desesperada de cumplir todo lo que veo que otros están cumpliendo en las redes sociales, esa codicia que se despierta en los impulsos pecaminosos del hombre, ha hecho que muchos digan: no, yo no quiero tener hijos porque es que no estoy preparado. No está preparado para dejar la codicia. ¿Acaso? Esa es tal vez la frase para terminarla. En muchos casos, escúcheme bien, no estoy generalizando. No estoy generalizando esto. ¿Por qué? Porque hay un tercer punto. Por otro lado, muchas parejas desean tener hijos, quieren tenerlos, y por asuntos de salud u otras circunstancias no pueden. ¿Acaso entonces ellos no pueden ser parte de ese diseño de Dios, de de transmitir las palabras de Dios a las nuevas generaciones? En ninguna manera. Esto no se los impide. Pastor, pero ¿cómo? Vean, hermanos, ahorita estaban ahí los niños corriendo. Todos tenemos participación con esos niños. Muchos están enseñando en la escuela dominical. Los chicos siguen aprendiendo el evangelio allí. Hay una participación allí. También está la adopción. Está el acogimiento temporal. Hacer justicia para con el vulnerable. Buscar intervenir a las nuevas generaciones es algo que la iglesia debe hacer. Y siempre hay forma.
Pastor, yo no puedo tener más hijos, edad, salud, circunstancias, X, no puedo. Pero usted puede participar en todas estas cosas. Usted puede participar haciendo justicia para con el vulnerable. Usted puede participar en acogimiento temporal. Usted puede ayudar a orfanatos. Usted puede dar su servicio a este tipo de lugares. Puede instruir a los niños en medio de la congregación local. Usted puede tener un impacto en ellos, un impacto en la nueva generación. Usted puede tener ese impacto, todos podemos hacerlo. Y estas nuevas generaciones tienen que estar escuchando quién es Dios. Tienen que estar siendo instruidos en la verdad de su palabra. Y todos nosotros como pueblo debemos ser parte de este hermoso diseño. Porque vean qué lindo el verso 10. Verso 10 del capítulo 6. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado. Después de que toda la gracia de Dios se ha mostrado, tenga cuidado. No sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Nuestro tercer y último encabezado. La libertad que Dios ha otorgado a su pueblo debe impulsarlo a dar a Él el primer y único lugar. Hermanos, Dios liberó al pueblo de la esclavitud física de Egipto. Estaban junto al Jordán. Ya habíamos pasado toda la historia que hemos visto. En este momento está esperando esa promesa. Dios les ha resaltado su fidelidad y los está llamando a ser fieles. Hoy nosotros hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Ellos fueron libres, escúcheme bien hermano, de la esclavitud física de Egipto. Pero eso apunta a una realidad más gloriosa, donde nosotros hemos sido libres de la esclavitud al pecado. Tenemos una libertad espiritual. Hoy nosotros estamos junto al Jordán. Hoy nosotros estamos a las puertas de la promesa. Pero mientras aguardamos esa promesa, el Señor nos llama a ser fieles. Nosotros como pueblo de Dios se nos ha encomendado llevar las palabras a las nuevas generaciones. Y así generación tras generación el pueblo de Dios siga reflejando su gloria, su imagen y su carácter en medio de un mundo caído. Efesios capítulo 6, no lo busque, yo se lo leo, dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Escúchenme los chicos, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Todos los jóvenes aquí quieren que les vaya bien, o alguno, no pastor, yo quiero que me vaya mal. ¿Hay acaso algún joven que diga eso? ¿Quieren que les vaya bien? Honren a sus padres. Escuchen todas las palabras que sus padres les dicen. Porque si muchos de nosotros hubiéramos escuchado las palabras de nuestros padres en aquellos años, nos hubiéramos evitado muchos problemas. Obedezcan. Pero dice en el verso 4: y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y estuvimos abordando este texto mucho en el SEAN el lunes, que estamos viendo Efesios. Hermanos, los padres no deben ser padres regañones, gritones y amenazantes que quieren golpear constantemente a sus hijos o gritarles constantemente. Ese es el padre que provoca ira a su hijo. Sino que los padres deben criar en la disciplina del Señor a sus hijos. Es en esa disciplina, no es en que vean esto y tiran las cosas y la chancleta vuela y las cosas vuelan y gritos van y cállese ya, no quiero. No es así. Sino que nuestros hijos deben ser instruidos en quién es Dios, que Él es el único Dios, el incomparable Dios, que no hay otro como Él.
Ellos deben ver a Dios. Pero hoy nosotros sabemos, según Hebreos 1, que Dios nos ha hablado a nosotros en su Hijo. Hoy nosotros como el pueblo de Dios escuchamos a Dios en su Hijo Jesucristo, quien es la imagen exacta de su naturaleza. Entonces, repasemos. El pueblo de Dios debe transmitir las palabras. Debe llevar a las nuevas generaciones, hacerle ver a esas nuevas generaciones quién es Dios, que Él es único y que Él es incomparable. El pueblo está llamado a ser fiel y a transmitir esto de generación en generación para que el pueblo llegue a obedecer, siendo luz en medio de los otros pueblos, y esos pueblos puedan ver que Dios es un Dios cercano a su pueblo y que es justo a su pueblo, para con su pueblo. Entonces, si hoy nosotros como pueblo de Dios escuchamos a Dios en la figura de Cristo, nosotros debemos de llevar a nuestras nuevas generaciones a ver a Cristo. Ahora vamos al verso 20 del capítulo 6 de Deuteronomio. Vean qué tremendo esto. Mañana, le dice al pueblo, versículo 20 del capítulo 6. Cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan, hermano, vea? ¿Qué significan estos estatutos? ¿Qué significan estos decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Hoy, cuando nuestros hijos nos dicen, ¿qué significa eso? Nosotros le decimos a nuestros hijos, ellos no me conocieron a mí. Pero yo les digo, yo era esclavo del pecado. Yo servía a Satanás, era cautivo a su voluntad. Pero Cristo me libertó de la esclavitud al pecado. No me conocieron, no conocieron a ese David ni lo conocerán por la gracia de Dios. Pero yo les digo, Cristo me hizo libre a mí. ¿Por qué usted es pastor? ¿Por qué predica? ¿Por qué cree estas palabras? ¿Qué es lo que significa todo esto? Significa que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos libertad a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Y nuestros hijos deben escuchar estas verdades y saber que nosotros éramos esclavos, estábamos atados, cautivos a la voluntad de Satanás, a la servidumbre de él, siendo humillados constantemente por ello. Pero Cristo, en su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros debemos transmitir, y vean lo que dice en el verso 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón. Eso es lo que ellos tenían que decirle a sus hijos y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Ellos le están diciendo a sus hijos, nosotros éramos esclavos y vimos cómo Dios hizo lo que hizo con el enemigo, lo venció al Faraón y nos sacó a nosotros. Hoy nosotros decimos que Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Lo exhibió públicamente y nosotros contamos eso a nuestros hijos. Y nos sacó, verso 23, de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Hace como año y medio tuve la oportunidad de ir a pasear con mi familia a un lugar. Había piscina, había sol, playa, arena. Y resulta que en ese lugar habían unas lapas hermosas, unas lapas bellísimas. Mi hijo Isaac, el chiquitico, todos viendo las lapas y él no veía nada. Y yo le dije, Isaac, allá, pero yo estaba lejos de él. Pero había gente, mucho viento, los árboles, la turbulencia, mucha bulla había. Y yo le decía, Isaac, allá está. Entonces él no la veía. Entonces yo me acerco a él y le digo, Isaac, allá. Le señalo, él no la ve. Entonces pego mi cara con la de él, le acomodo su carita y le digo, allá. Y me dice,
ya la vi, allá está. Me dicen, y yo, ya la vio qué linda. Y la lapa salió volando y la logró ver. De esa misma manera, en medio de toda esta bulla, en medio de todo este caos y en medio de todo este mundo caído, nosotros tenemos que tomar a las nuevas generaciones y decirles, allá está Cristo. Vean a Cristo. Vean, pero es que no lo veo, venga, aquí está, y acomódelo, agárrelo, dígale, ahí está Jesús. Nosotros debemos hacerle ver a nuestros hijos que son necesitados de Cristo, que necesitan un Salvador. Viene después de la ley este texto que nos lleva a transmitir a las nuevas generaciones las verdades de Dios. De la misma manera debemos levantar esta ley a nuestros hijos y decirles, vean, el Señor nuestro Dios, el que es único e incomparable, nos está diciendo a través de esta ley que todos nosotros somos pecadores, que fallamos a su ley, que merecemos la condenación, pero Él en su gran amor envió a su Hijo Jesucristo. Entonces la ley nos lleva a que resplandezca la cruz de Jesús y nuestros niños, jóvenes, las nuevas generaciones puedan ver al Cristo en el cual nosotros hemos creído, el que nos libró del pecado y de la muerte, el que nos rompió las cadenas. Y ellos digan, ese Cristo fue el que libró a mi papá de la esclavitud al pecado. Ese Cristo fue el que libró a mi maestra de la escuela dominical del pecado. Ese Cristo fue el que libró a mi abuelo del pecado. Y ese Cristo es del que mi abuelo me ha hablado. Del que la maestra dominical me habló. Ay, yo me acuerdo la hermana en la iglesia que me decía, que me hacía ver a Cristo. Esa hermana, ella me hacía ver a Jesús. Eso, los niños deben recordarlo. Ellos deben ver a Cristo. Solo viendo a Cristo, solo viéndolo a Él, podemos nosotros ser capacitados por el Espíritu de Dios para ser obedientes y vivir como luminares en este mundo caído y perverso. Solo viendo a Cristo, el poder del Evangelio puede hacer que nosotros vivamos de esa forma, siendo luz. ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? No lo busque, yo se lo leo. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La sabiduría y la inteligencia que el pueblo de Israel debía tener era llevar a la práctica la obediencia en sus acciones. Jesús nos está diciendo a nosotros, ustedes son luz en medio de esta generación perversa, ustedes son luz, y con sus buenas obras ese mundo caído debe verlos actuar a ustedes y glorificar a Dios. Resplandezcan como luz en este mundo. Ustedes son la luz del mundo. Hermanos míos, contamos con muchas oportunidades para acercarnos a las nuevas generaciones. Tenemos devocionales familiares, tenemos recursos, libros, historias, oración, adopción, acogimiento temporal, reuniones en iglesias, campamentos, enseñanzas, escuela dominical. Tenemos de todo, pero no se nos puede olvidar que dependemos no de todas esas herramientas, sino del poder del Espíritu que opera en medio de la iglesia. Nuestra confianza no tiene que estar en lo que nosotros podemos hacer con nuestras herramientas para con ellos. Debemos hacerlo, pero nuestra confianza está en el Dios que tiene la capacidad de cambiar el corazón de ese niño, de ese joven. Hermanos míos, es por esto que los niños son una parte importante en el avance del reino, porque son aquellos a los que les predicamos para que el día de mañana no se amen a ellos mismos, no amen las cosas de este mundo, estén lejos de los ídolos, no amen la búsqueda insaciable de placer, no crean ni abracen los engaños que traen las filosofías e ideologías de este mundo, sino que amen la gloria de Dios, que amen el nombre del Señor y que tengan un profundo deseo de multiplicarse para así reproducir la imagen de Dios en la tierra. Una nueva generación que, aunque tal vez no tenga sus hijos propios, comprenda que las nuevas generaciones tienen que ser impactadas por el poder del Evangelio para que la luz de Jesús siga resplandeciendo en la generación que viene y pueda así continuar siendo reproducida la imagen del Señor. La ley del Señor nos muestra la santidad y carácter de Dios, y lo hemos visto, y ese carácter debe habitar en su pueblo.
Por eso en Efesios 5 se le dice a la iglesia: sean imitadores de Dios, como hijos amados. El evangelio nos transforma nuestra identidad. Ahora somos hijos capacitados para ser imitadores de Dios, y que todo el diseño que Dios ha preparado para su pueblo se cumpla a través de la obediencia de un pueblo que fue transformado. Debemos, mis hermanos, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y vivir para la gloria de Dios, llevando a las nuevas generaciones de todas las maneras posibles a ver a Cristo, a fin de que vivan para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros somos el modelo para ellos. Ellos deben ver a Cristo en nosotros. Pero como se los he dicho, si nosotros nos desbocamos, como se desboca este mundo por las cosas que en él hay, nuestros hijos eso es lo que estarán viendo, aunque de nuestra boca salga Cristo. No sé si recuerdan aquella ilustración del libro Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que el padre le dice a su hijo: si una persona te dice una cosa y con sus actos hace otra, créele a sus actos, porque con sus palabras te está mintiendo. Escúchenme bien, mis hermanos. De nada sirve que nosotros le digamos a nuestros hijos que Dios es el único, que Él es incomparable, que todo lo que hacemos es para Él, si con nuestras vidas no lo estamos viviendo. De nada sirve que le digamos a nuestros hijos que hay que tener una relación vertical, íntegra, hermosa, fuerte con Dios a la luz de los primeros 4 mandamientos de la ley, si en los otros 6 mandamientos de las relaciones horizontales estamos haciendo las cosas mal. Porque nuestros hijos están viendo por dónde vamos nosotros. No solo lo que decimos, no solo lo que hablamos. Ellos ven nuestro comportamiento. Ellos saben si Dios es lo primero para usted. Ellos lo saben. Hermanos, el pueblo de Dios es llamado a reproducir sus palabras a las nuevas generaciones en medio de este mundo caído. El pueblo de Dios debe dar lugar correspondiente a Dios en medio del vínculo de la familia y de la sociedad. La libertad que Dios ha otorgado a su pueblo debe impulsarlo a darle a Él ese primer lugar. Hermanos, como parte del cumplimiento de los estatutos del Señor, nosotros como su pueblo debemos transmitir sus dichos, sus estatutos a nuestros hijos, a nuestros niños, sobrinos, nietos, los chicos que corren a nuestro alrededor. Nosotros, así como el pueblo de Israel, somos llamados a transmitir las palabras a estas nuevas generaciones. Nosotros debemos criar a nuestros hijos en la instrucción del Señor. Pero debemos, junto a esa instrucción, modelar, ser sabios e inteligentes en nuestra manera de actuar. No vaya a ser que su hijo lo vea a usted decir A y usted hace B. Es ahí donde los hijos deben prestar atención a las palabras de Dios y ellos mismos llegar y decirle: papá, mamá, me parece que estás haciendo esto mal. Papá, pero usted también está haciendo esto. Sí, perdón. Porque va a pasar, eso va a pasar. Va a pasar, nosotros vamos en algún momento a pecar delante de los ojos de ellos. Y ellos puede que nos lo digan, y nos digan: papá, estás con este pecado lidiando. Y nosotros digamos: sí, perdón, es cierto. Hermanos, tenemos una responsabilidad. Somos llamados a impactar a esta sociedad en todas las esferas de nuestra vida, pero eso no va a pasar si nosotros no vivimos en toda sabiduría y comprensión espiritual, como el pueblo fue llamado en el capítulo 4 a vivir. Nosotros, así como Pablo oró por los colosenses, debemos ser llamados a crecer en el conocimiento de este único Dios para vivir en toda sabiduría, como es digno del Señor, agradándole en todo. Y nuestros hijos tienen que crecer escuchando a Dios y recordando las palabras. Y muchos hijos
probablemente en algún momento no estén con el Señor o no, el Señor no los rescate o ellos no se arrepienten y esas cosas, pero ellos deben recordar la instrucción de sus padres. Papás, no nos cansemos. No, pastor, pero es que sí es muy cansado, pero fortalezcas en el poder de la fuerza que da Dios, como le dice Pablo a los Efesios. Fortaleceos en el poder de su fuerza para vivir en toda obediencia. Que el Señor en su gracia nos ayude. ¿Qué dice Hebreos? Consideren aquel que padeció en la cruz para que su corazón no se desanime y no se desaliente. Cristo Jesús en la cruz es nuestro aliento y fuerza. La resurrección y que Él esté a la diestra del Padre hoy intercediendo por nosotros. Esa es nuestra fuerza, nuestro consuelo. Todo eso, mis hermanos, todos esos chicos, los que ustedes ven ahí corriendo y que hacen bulla y que esto y que todo eso, hermanos, esos niños son los que mañana tienen que estar predicando. El pastor William predicaba en el Galerón Verde. Yo era un niño, no cristiano, veía todo lo que pasaba. ¿Qué iba a pasar por mi mente? Jamás. Que yo iba por la gracia de Dios estar predicando a la iglesia y estar trabajando con el pastor William. Así pasa con muchos de ellos. Ellos ni idea tienen. O muchos jóvenes que están aquí. No lo saben. Pero el día de mañana serán los que levantarán la voz en medio de un mundo torcido y perverso, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No quisiera tampoco que los hijos que no han obedecido a sus padres o han ignorado las palabras de Dios se sientan culpables y se vayan culpables para su casa. Ni los padres que no han tenido ninguna intervención con sus hijos se sientan culpables y se vayan con la gran culpa. Lo que quisiera es que todos podamos ver esta verdad de Dios, reconocer si hemos pecado y correr a Cristo en arrepentimiento y fe para que Él perdone nuestras faltas. Hermanos, no podemos abrazar la mentalidad de este mundo. Debemos abrazar la palabra de Dios y vivir como ella nos dice que debemos vivir. Así que quiero animarles en el Señor a que juntos abracemos la cruz, abracemos a Jesús y le digamos: Señor, perdónanos si hemos tenido por poco a las nuevas generaciones. A veces vemos a los niños como en el hogar, en la casa, como los que nos sacan de quicio, los que quiebran las cosas, los que brincan de aquí para allá, los que hacen bulla, los que lloran sin cesar en la noche, los que tienen bebés. Los que lloran sin cesar, y qué cansado y estos chicos, y qué duro es esto de la paternidad, y qué correr para allá, y qué correr para acá. Hermano, todo lo que nosotros vemos en estas nuevas generaciones, no podemos reducirlo a lo que nuestros ojos ven. Debe haber en nosotros la fe suficiente para creer que la transmisión de las palabras de Dios a ellos impactará sus vidas. Y que algún día, si el Señor le place en su gracia y voluntad y les concede el arrepentimiento, ellos vengan a los pies de Jesús. Así que debemos ser animados y ver a nuestros hijos y niños de otra manera. Parejas que quieren tener hijos o que lo han pensado, piénsenlo a la luz de la gloria de Dios y sepan que el tener hijos es para glorificar su nombre y para que se siga reproduciendo el evangelio en todo lugar. Así que abracemos esto, corramos a Jesús y que Él nos ayude en su gracia.